Seguimos con un nearshoring de empresas adaptándose al cambio. Va a estar moderado por Roberto Hernández. Él es director general de Momento Corporativo. Pido un fuerte aplauso para él, por favor. Por favor, si me acompaña Alejandro Peón, director general de Naturgy México. Bienvenido, Alejandro. Francisco Cervantes, presidente del Consejo Coordinador Empresarial. Paco, bienvenido. Y también Harry Sacal, que él es CEO de Plus Corp. Adelante, Harry. Bienvenido. Muy buenos días. Bueno, pues muchas gracias. Gracias por el interés. Como decía, un poco para darle seguimiento a lo que decía Larry, cuando hay mucha incertidumbre afuera, hay que reforzar la certidumbre dentro. Y vamos a platicar sobre algunos de los factores y elementos que sí, efectivamente tienen que ver con el nearshoring, pero no todo es nearshoring. Y me gustaría comenzar esta plática preguntando a Paco, Francisco, ¿cuál es el estatus ahora del nearshoring cuando hablamos de estos contrastes? Pareciera que de repente hay voces que insisten en que está como en stand-by, como que se metió a los pits, como que hay muchas cosas, le ha bajado la velocidad. ¿Cuál es el estatus ahora que tú consideras, Paco? Bueno, buenos días a todas y todos. Mira, efectivamente sí tuvo una desaceleración, pero no quiere decir que esté detenido. Hay muchísimo interés. México sí o sí es parte de una región muy importante, de la región número 1 económicamente del mundo. O sea, por encima de la región de Asia, por encima de la región de Europa, somos la número 1 como región. Y por ende, pues y además estamos junto a la potencia consumidora número 1 del mundo, y además somos el primer socio comercial del mundo. O sea, ocupamos el número 1 en muchos de los signos globales más importantes. Y otro dato importantísimo, que México tiene puentes y tratados con todos lados del mundo. Si es que qué mejor que México, y no terminaría de decir todas las ventajas que una empresa a la hora de analizar en qué región se va a instalar, pues por mucho México. No tenemos la mano de obra más competitiva del mundo. En fin, no terminaría de decir retos, es cierto, hay muchísimos retos, pero las oportunidades generan el 70% a la hora que ven el checklist, las empresas para dónde se tienen que instalar, y es México con el Consejo Coordinador de Empresarios con el que se toca base. Antes, siempre en preguntas, en información sobre México, sobre la región, y bueno, el interés es muy alto. Llevamos inversión, las que se anuncian son las que ya están en México, las que no se han anunciado, que es el 70% de las inversiones. Ahí es donde está lo interesante. Entonces, sí hay una desaceleración, sin embargo, sí o sí se van a instalar en México seguramente a lo largo del año de 25. Muchas gracias, Paco. Harry, hablamos también un poco antes de subir sobre lo que sí está pasando. Es decir, ya Paco nos decía, se ha desacelerado, pero hay un trabajo importante en la parte de parques industriales, en esta parte del cybershoring, las grandes empresas de tecnología que están tendiendo este esqueleto para las empresas que van a venir próximamente a México. ¿Cómo lo consideras tú, sobre todo desde el punto de vista de estos bancos de fomento, estos bancos de desarrollo, este entendimiento que hay ahora entre el de México y el de Estados Unidos? Bueno, yo lo que quiero decir que se abrió más el mercado de oportunidad hoy, como lo dice Paco, ciertamente. Hemos encontrado muchísimo el nicho donde las grandes empresas están viendo la coyuntura de poder armar sus nearshoring ahorita. Hemos estado muy enfocados con las bancas de desarrollo, tanto nacionales como internacionales. Y como lo comentaste, hay el banco NatBank, que acaba de firmar un acuerdo con nosotros en el sentido de apoyar todo lo que es la frontera norte mexicana, suramericana, para poder apoyar a la construcción de la economía en las fronteras, porque lo que les interesa muchísimo es cómo poder llevar a cabo las empresas sean más cercanas entre las fronteras para poder mitigar costos, mitigar riesgos. Entonces,
A través de las bancas de desarrollo hemos encontrado un canal de apoyo a las empresas, pymes y medianas empresas, para poder apoyarlas con recursos financiados que vayan muchísimo enfocados en el nearshoring y que vayan en el tema verde, el tema green, que hoy es el tema más importante, ¿no? Cómo lograr ser empresas más productivas y eficientes. Entonces, hoy hemos encontrado desde el dicho de nosotros oportunidad. Sí, efectivamente, como dice Paco, hubo un poquito de que la gente se quedó en hold, qué va a pasar, pago por ver, como se dice, pero yo creo que las economías es tan grande entre los dos países que no hay manera de frenar, no hay manera de que no continuemos, y hemos visto que las empresas sí han estado muy atentas a la situación política, pero ven más positivo la situación económica y social, y es por eso que las bancas de desarrollo nacionales y las internacionales han estado apoyando muchísimo el crecimiento de nearshoring actualmente. Gracias, Harry. Más oportunidades que riesgos. Mucho más oportunidades que Muchas riesgos. gracias. Alejandro, ¿y cómo ve una compañía Naturgy México que ya está operando desde hace tiempo? ¿Cómo ve estas oportunidades que se pudieran brindar al nearshoring? Sobre todo hablando del efecto multiplicador. A veces nos centramos en que viene, instala una planta, pero al final hay toda una economía que se genera alrededor de estas inversiones y estas nuevas compañías que llegan a México. ¿Cómo lo está viviendo y qué expectativas tiene tu compañía? Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación. De forma positiva, déjame decirlo así, porque el escenario del nearshoring se presenta ¿por qué razón? Por buscar competitividad y mitigar riesgos, ¿no? Esos riesgos que generaron el nearshoring, que son las tensiones geopolíticas y los precios de los energéticos, y controlar, digamos, a grandes distancias las cadenas de suministro del mercado más importante, siguen estando esos riesgos. Eso crea unas ventajas en México. ¿Y qué tenemos en México? Que creo que, como dice Paco, hay que decirlo, sustentarlo y mejorarlo. O sea, es un país que tiene más de 450 parques industriales muy potentes, pero están en construcción 70, Paco, ¿no? La ANPIP tiene un papel, digamos, ya en construcción muy relevante. Se está generando demanda de las inversiones ya anunciadas, es decir, del nearshoring que ya tomó la decisión de las cadenas productivas aquí. Somos un país con 17,000 kilómetros de vías férreas, tenemos un país con 50,000 kilómetros de autopistas, tenemos un país con 20 puertos marítimos, tenemos un país de 60,000 kilómetros de ductos de gas, tenemos un país de 65,000 kilómetros de oleoductos, tenemos una distribución eléctrica y una transmisión eléctrica de cientos de miles de kilómetros. Tenemos una mano de obra muy calificada. Hemos podido en México desarrollar el talento a cadenas productivas muy relevantes, de mucho conocimiento, de tecnología. Estos son valores en los cuales se apoya, digamos, la competitividad, que es lo que nos interesa en el mundo ejecutivo, ¿no? Competitividad para mitigar los riesgos. Por lo tanto, sigue habiendo, digamos, en el sector una demanda muy interesante y unas perspectivas potentes, con, digamos, retos por venir para poderlas afrontar. Por supuesto. Gracias Alejandro. Ahora, Paco, el tema de la infraestructura y esta necesidad, porque con o nearshoring, México necesita avanzar un tema de logística y de infraestructura por la propia dinámica de la economía. Somos la número 12, hay una generación y un crecimiento que no se va a detener de manera interna. Háblanos un poco de estas alternativas que el gobierno está viendo y que yo creo que es una muy buena noticia para todos, que hoy está volteando a ver la necesidad de la asociación público-privada de nueva cuenta ante la estrechez de los recursos públicos y la necesidad de que la iniciativa privada nacional y extranjera también ayude a avanzar este país, a hacerlo más competitivo, ya lo comentaba Alejandro. Sí, bien lo dices, sí tuvimos un rezago en infraestructura, principalmente en eléctrica, en hídrica, el año pasado, todavía en febrero de este año, antes de que vinieran las lluvias, estaban en rojo 17 estados de 32, o sea, sí tenemos un tema de agua tremendo, pero bueno, se salvó, se llenaron las presas que no lo teníamos previsto, pero qué bueno que hubo estos torrenciales y algunos huracanes, que lástima que causan tantos desastres, pero ayudan mucho en la parte de recarga de agua, porque ya estábamos en el mínimo histórico de hídrico. Entonces, el tema de infraestructura es importantísimo
en hídrico, en electricidad. Y déjenme hacer un paréntesis, ya tenemos mesas con la presidenta, hay una muy buena comunicación con Claudia Sheinbaum, y se generaron mesas en el tema eléctrico. O sea, el tema de energía es muy amplio, pero en la parte eléctrica tenemos mesas de energía, en la parte hidráulica ya en el plan que se dio a conocer, el Plan Nacional Hídrico, participaron ya las empresas y se está acomodando todo, se están buscando equilibrios de los consumos para que todo esto pueda transitar bien. Se va a tecnificar al campo, que el campo usa casi el 70% del agua, se va a tecnificar. En fin, hay una apertura y hay un diálogo muy importante hacia la infraestructura del país, y bueno, ya estamos en pláticas de las participaciones públicos privadas, cómo se van a acomodar para entrar con más acción. Los datos que diste de México, que son muy importantes, de verdad tenemos un México que muchas veces no lo sabemos, la capacidad instalada que tiene este país en industria, en infraestructura de gas natural, en fin. Ahí hay un tema, y abrimos otro paréntesis, que la parte norte, donde está el estrés, donde está el desierto, donde están las condiciones más severas, es donde está el crecimiento. Y donde está el agua, donde están las condiciones o las mejores condiciones, que es la parte sur-sureste, ahí es donde está el rezago de crecimiento, porque no llega. Curiosamente, el petróleo, el gas natural, está en el sur-sureste y lo consumimos donde no hay. Fíjense lo curioso de este tema. Tenemos que enfocarnos también a la parte sur-sureste, porque también tenemos un México que crece por encima del 4%, que es la parte norte-noreste, y el sureste decrece, y en la media nacional por eso tenemos este crecimiento tan pobre, que no tiene nada que ver con que México seamos la economía número 12 del mundo, ¿no? Y bueno, regresando a la pregunta, la infraestructura es indispensable, pero ya estamos también trabajando en grupos de trabajo bastante potentes en esta parte. Gracias, Paco. Muchas gracias. Harry, la parte financiera, porque eso también es un tema importante. Hablabas de estos bancos de desarrollo, NatBank, su contraparte en México, y también hay mucho interés, ¿no? Tenemos, por ejemplo, las Afores, que progresivamente van a crecer los recursos, necesitan este tipo de proyectos de largo plazo, de infraestructura. ¿Cómo lo ves en este sentido? ¿Hay un buen entendimiento entre la necesidad propia de infraestructura y los recursos financieros, ya sean de instituciones públicas o privadas? Bueno, lógicamente sí. O sea, la respuesta más clara es que para poder crecer hoy necesitas de flujo, y el flujo se da vía capital, vía apoyos y vía créditos. No hay más que esa, es la fórmula lógica de crecimiento. Lo que te puedo decir que el challenge, el reto más importante que se ha tenido en el último periodo ha sido el costo del dinero, tanto el propio como el que uno adquiere. Entonces, eso ocasiona inflación. La inflación ocasiona un interés caro. Y hemos visto que es el peor costo que hay para nosotros como consumidores y para las propias empresas, que son las que crean los negocios. Entonces, hemos empezado ya una descendencia de los temas inflacionarios, tanto México, Estados Unidos. Hemos empezado el tema de baja de tasas de intereses, que eso es un apoyo para el costo de la producción. Y eso es lo que los grandes inversionistas y los grandes fondeadores están empezando a ver, que es la oportunidad de poder colocar más recursos para poder colocar más apoyos a las empresas mexicanas, ¿no? En el caso de México. Entonces, sí vemos participación tanto del público en general como del mercado institucional dentro de todo el desarrollo productivo de la cadena nacional mexicana en el mercado en general, en todos los sectores. Hemos visto muchísimo apetito de los grandes fondos extranjeros de participar en México. Sí hemos visto que ven a México como un país muy grande. Acabas de decir, Paco, algo que me llama mucho la atención. México tenemos todo. Si tú ves en un contexto social, económico y de territorial y de clima, somos bendecidos, que somos un país que tenemos desde el norte al sur todos los climas, todas las tierras para poder cosechar. Tenemos
lugares para poder crear todo tipo de lo que se nos pueda ocurrir, pesca, ganadería, de todo. Entonces los grandes fondos internacionales antes veían a LATAM como Latinoamérica y veían a todo, pero he visto que los grandes fondos ven México como México, lo ven como el socio más principal de una economía 12, como lo acabamos de comentar, y donde hay una gran oportunidad de inversión de los fondos en México. Y la palabra que yo usé en el tiempo se les acabó el temor de México, que habían en tiempos anteriores, ¿no? Hoy ven un México donde pueden traer su inversión, tanto las Afores como los fondos internacionales, los private equities y las bancas de inversiones, donde han visto que su dinero lo han podido tener sólido en el país. Hemos tenido una moneda sólida en los últimos años, hemos tenido una economía creciente, que pasamos por situaciones difíciles del COVID, en el cual eso fueron muchas áreas de oportunidad, pero fueron muchas áreas de retos en ese entonces, ¿no? Y yo creo que el tiempo que pasó de la inflación alta vino muy producido por lo que sucedió en la época de la pandemia. Y hoy estamos empezando a retomar los caminos donde se queda atrás el aprendizaje y hoy vemos para adelante y las inversiones están más fuertes que nunca. Te lo puedo decir que hemos visto grandes empresas viendo en qué invertir en México en todos los rubros, no nada más en unos. Claro. Oye, Harry, y viendo este comentario que Paco nos hizo previamente de este nearshoring que está un poquito más, le metió un poco el freno, por así decirlo, ¿eso también se está visualizando en los fondos, en los grandes inversionistas, o ellos todavía les sirve esto con un poco más de tiempo para analizar en qué sectores específicos o en qué proyectos van a invertir en México? Yo creo que ya no es analizar. Yo creo que los grandes inversionistas que saben del tema de nearshoring, saben lo que la frontera más importante mundialmente, puedo decir, que es México-Estados Unidos, y que necesitan tener las empresas que le den el servicio de transportación más efectiva, más barata y más cerca y más rápida que traerlo desde Asia. Yo creo que ya lo analizaron, ya no están en el tema de analizar si voy o no voy. Estaban más, yo creo que pensando en stand-by, como se dice, por los temas yo creo que más de político, de qué va a suceder, qué va a pasar, qué van a haber los cambios. Y yo creo que no están parados, yo creo que sí está, el tema es, vamos para adelante. Esa es mi opinión. Muchas gracias, Harry. Solo para anotar, 3.1 millones de dólares por minuto, es la actualización que va a hacer la Secretaría de Economía, es lo que mueve la frontera entre México y Estados Unidos. Es impresionante, como tú dices, García, la más dinámica del mundo en términos económicos. Alejandro, ¿y cómo lo ve tu compañía en los temas de infraestructura, que es una cuestión vital para el crecimiento y expansión de una empresa que suministra esta materia prima, este energético? ¿Hay algún problema? ¿Se han encontrado con algunas barreras justamente para poder ampliar su presencia en el país? Bueno, como bien mencionas, el tema de infraestructura es la clave. Pero antes de la infraestructura, me gustaría destacar que en esta zona económica de la que habla Paco, una variable fundamental de su competitividad es la disponibilidad del gas natural, y la disponibilidad se refleja en un precio de la energía, porque la principal fuente para producir la energía eléctrica es el gas natural. Entonces, la disponibilidad de gas natural en esta zona económica es fundamental en su competitividad. Ahora, aprovecharla depende de lo que decías, tener infraestructura. Para tener infraestructura, ¿qué necesita ahorita el país? Necesita acelerar los ritmos de construcción de la infraestructura. Los que nos dedicamos a hacer inversiones en infraestructura a largo plazo, lo que nos gusta tener son las reglas del juego, ¿no? Claras, bien asentadas. Naturgy lleva más de 25 años en el país con diferentes administraciones. Lo que nos queda claro es que en México sí se puede invertir a largo plazo. Y la clave fundamental de invertir a largo plazo es el diálogo. Siempre hemos tenido una actitud de diálogo positivo, abierto. Siempre dialogando con las autoridades se entiende el fondo del asunto de la infraestructura, porque la infraestructura no es que sea buena para Naturgy, es buena para los mexicanos, es largo plazo, es garantía. ¿Sí? El gran reto que tenemos que hacer es desarrollarla a más velocidad. Yo le llamo que en este momento tenemos un delta T, que es decir,
hacer proyectos de infraestructura lleva tiempo, no se construyen de la noche a la mañana. es. Y el otro delta importante son recursos económicos. Los presupuestos, el dinero es finito. Entonces, los modelos de coinversión y la estrategia de coinvertir entre el Estado o los mecanismos que establezca el Estado para que las inversiones en infraestructura se den, es el gran reto que tenemos por delante. Pero estoy seguro que lo vamos a lograr. ¿Por qué? Porque cuando uno ve la agenda del gobierno, está muy clara, como nunca ha anunciado los corredores del bienestar, los 100 parques industriales, están como nunca en la agenda. De primera mano, digamos, en los primeros días de agenda, se han destacado que para lograr generar empleos, que es una de las prioridades del gobierno, se requiere generar, digamos, fábricas y hacer que venga la industria. Y para eso se requiere tierras, mano de obra calificada e energía. Y para tener energía se necesita infraestructura. Por lo tanto, el gran reto es acelerar estas ventajas con el buen diálogo y poniendo las cosas sobre la mesa. Puntos clave para acelerarlo. Coordinación. Yo lo que he visto es que en estas zonas del país donde se acelera más el desarrollo, como decía Paco, los estados llevan una ventaja, están intentando coordinar. Múltiples empresas no pueden buscar una solución cada una. El chiste es clusterizar soluciones, clusterizar donde muchas necesidades en pocas zonas para poder buscar la solución energética en pequeños clústeres que permitan que la atracción de las fábricas y las empresas se dé de una manera más natural. Pero no solo eso, es que no solamente es llevar energía, es que hay que llevar vivienda, hay que llevar educación, hay que llevar infraestructura logística y todo eso será generación de empleo y oportunidades. Calma y buen diálogo es lo que necesitamos para generar la infraestructura que requiere el país. Gracias, Alejandro. Y un tema que por lo menos ahora ya se puso sobre la mesa. Vivimos 6 años donde parecía que había una retórica contra el capital privado para apoyar algunos proyectos. Esto creo que es un gran avance. Pero vamos a platicar ahora, si me lo permiten, sobre estos nuevos criterios ambientales que también van acompañados y hoy son prácticamente un requisito para los proyectos, para el financiamiento, en fin, incluso para las políticas públicas de varios países, incluido México. Y ahí, ¿cómo lo ves, Paco? ¿Cómo estamos con estos? ¿Cuáles son los detonantes que estos criterios ambientales están generando en México, desde tu punto de vista? Sí, efectivamente. El tema del medio ambiente es algo primordial, donde ahí entra también el tema hídrico y que lo está en la agenda del sector privado de hace tiempo, pero de 4 años para acá se ha hecho un esfuerzo muy importante y hay condiciones por la ONU de que todo lo que se haga tenga al menos un 60% de energías limpias, de energías sustentables, ¿no? Creo que este es un paso muy importante. Ahí en México efectivamente dimos 2 pasitos para atrás, pero ahorita ya estamos trabajando bastante fuerte para cumplir la parte de energías sustentables. Y hay un dato muy importante. Ahora el gobierno, la presidenta Claudia Sheinbaum, lo trae en la agenda. Es más, ahora nos están presionando a nosotros a inversiones que tengan que ver con el tema de medio ambiente, las sustentables. Ahí tenemos un problema, la saturación de líneas de transmisión. Y perdón que me salga un poquito el tema, pero creo que esto es algo importante. Hay un panel de energías después de nosotros, ¿verdad? A ver si no me adelanto un poquito, pero estamos trabajando en la parte de baterías, porque finalmente las sustentables, excepto el ciclo combinado, todas son intermitentes, y ese es algo en lo que tenemos que trabajar, lo que le llamamos nosotros en regiones aisladas, para tener lo que se llamaba el autoabasto, pero ya más dirigido y sobre todo más respetado, y podamos tener energía, que es uno de los temas importantes. Ahora, en los tiempos que hubo mucho calor, pues le pegamos al tope, porque hay capacidad instalada, pero no toda funcionando al mismo tiempo. Hay muchos que están cerrados en mantenimiento y le pegamos al tope. Hubo 2 días en que tuvo que haber apagones en todos lados, sobre todo imagínate en la parte de minería que hay y en la parte de acerera, que apagar un horno
pues puede llevar hasta 6 meses otra vez en prenderlo. Por eso es tan importante el tema de la energía y qué bueno que el gobierno ahora estemos hablando el mismo idioma en la parte de energía, de infraestructura. Hicimos compromisos muy importantes. El Consejo Coordinador Empresarial participa en la COP, en las diferentes COPs que se están haciendo también con el tema de huella de carbono, y se están haciendo compromisos muy importantes, y las empresas cada vez son más comprometidas con el tema del medio ambiente. Así es que vamos con los compromisos, y también ya tenemos con la Secretaría de Medio Ambiente por firmar un convenio de colaboración de compromiso al tema de medio ambiente, y todo lo que se hace. Ya ven, los autos ya traen también un porcentaje importante en tema de sustentabilidad. Y estamos trabajando muy fuerte en esa parte. Muchas gracias, Paco. Ahora, hoy justamente el INEGI informó el Producto Interno Neto Ecológico del 2023. Es muy interesante porque el agotamiento y la degradación ambiental generaron costos totales para México equivalentes al 4.2% del PIB. Pero el gasto en protección apenas sumó 0.7% del PIB, ni 1%, ni un punto porcentual del PIB. ¿Cómo verlo en este sentido? Porque también hoy el gobierno de México ha hecho el compromiso, por ejemplo, de que las emisiones van a ser verdes, el refinanciamiento, pero de repente nos encontramos con ciertas cuestiones como en Europa, que hablan de que ya las normas ambientales han sido tan estrictas que algunas empresas ya no las dejan, o sea, les impiden, les limitan seguir generando utilidades, generando un negocio como tal. Esto sí es un tema, una realidad, pero ¿qué sucede en México? ¿Cómo lo estás viendo tú desde el punto de vista financiero ya con estos requerimientos ambientales? Fueron un gran reto porque efectivamente hoy los grandes fondos, y hablando específicamente de los europeos, ellos buscaban que para poder traer fondos a México y a Latinoamérica, quería que existiese el ESG, que existiese el tema de ambientalismo, socialismo, socialmente responsable, una empresa socialmente responsable y con gran gobernanza, ¿no? Y son 3 temas que para nosotros como financieros fueron de aprendizaje, y hoy puedo decir que de gran satisfacción, porque el haber logrado ser un equipo donde hoy México está trabajando muchísimo en los temas de ser empresas socialmente responsables, sustentables, donde tienen gran gobernanza, donde ven el tema de inclusión de género, inclusión feminismo dentro de los grandes gobiernos corporativos que hoy son las empresas, nos hemos vuelto un país institucionalmente más eficiente, porque yo creo que acabamos con el tabú de que el cambio es miedo, y más bien el cambio es oportunidad de mejora. Sí, efectivamente los grandes fondos vieron que en México tenemos que ser hoy empresas en carácter ASG, que es tener responsabilidad ambiental, social y de una gran gobernanza, como repito. Y por ejemplo nosotros en nuestras empresas tenemos mujeres que son parte de las personas claves de la institución, tanto en todos los niveles, inclusión en todos los géneros tenemos dentro de la empresa. Protegemos muchísimo que todos los recursos que damos, que las empresas al menos tengan una conciencia de que los recursos tienen que tener un resultado verde o un resultado de cuidar la naturaleza, de cuidar también el ámbito social. Llegamos a comunales donde prácticamente hemos enseñado a la gente a saber trabajar, y al final de cuentas ese gran reto que fue lograrnos convencernos primero nosotros y convencer a nuestro equipo y convencer a nuestros clientes y proveedores, pues hoy vemos un gran logro, porque es el futuro. No puedes llegar a trabajar a nada más pensar en la cuestión material y económica y no pensar en el cuestionamiento de qué estoy dejando para un legado futuro, ¿no? Y esa es parte de las ideas que hoy los grandes europeos, lo tengo que decir porque esto se inició en Europa y en el 2030 que pidieron que querían y que ahora ya lo pasaron al 2050 y todo esto prácticamente nos está enseñando a que seamos un país donde nos estamos volviendo mucho más efectivos y asertivos en todo lo que hemos logrado, ¿eh? Y lo vemos hoy donde, vuelvo a repetir, vas a cualquier parte del país y vas a ver progreso, vas a ver
Hay un dato que comentó en la presidenta Claudia, ¿no? De que salieron 9 millones de pobres de México al transcurso del tiempo, ¿no? Y a mí me llamó la atención, ¿qué va a pasar con esa gente? Es una gente que ya va a buscar progresar, ya va a saber que ya salió de una línea de falta de alimentación, ahora ya tiene una alimentación más segura, pues ahora va a buscar cómo crear una economía y cómo va a buscar un empleo o ser empleador para lograr crecer como persona y crear que su comunidad sea mejor. Y eso es lo que hemos visto en el tema ESG, que ha sido verdaderamente positivo y enriquecedor en el presente y va a venir mucho más para el futuro. Muchas gracias, Harry. Bueno, pues obviamente Alejandro va a hablar sobre el tema ESG, es obligado para tu empresa. ¿Qué avances hay? Es decir, las exigencias cada vez son mayores también. Sí, fundamentalmente en la energía es un factor fundamental el crecimiento de forma social, ambiental, de gobernanza, de comunidad, de todo. Forma parte del reto de México. A mí me gusta decir que tenemos que entender que la transición energética no es una, son varias. Y tenemos que entender que la transición energética de México tiene muchas singularidades y como mexicanos tenemos la obligación de entender la viabilidad para poner el objetivo claro. Es decir, no hay recursos ilimitados para construir proyectos renovables que puedan poner a México en el doble de capacidad de generación para poder, digamos, sustentar la demanda. Luego decíamos, requerimos que esa generación tenga un respaldo de disponibilidad. Cuando llegamos a la casa y prendemos la luz o en las fábricas tenemos trabajando en la noche, es porque hay un respaldo de disponibilidad energética. A lo mejor no hay viento, a lo mejor no hay sol en ese momento, pero hay el respaldo de la energía fósil. Los países en Europa, como comentaban, pues en las noches y durante mucho tiempo tienen el respaldo de esa generación de fuentes no renovables, pero tienen una capacidad de energía renovable muy grande. Es decir, tienen más del doble de la capacidad de generación versus la demanda. Es decir, para que las fábricas funcionen de noche y tengamos la computadora prendida en la noche, habría que tener infraestructura del doble de la capacidad de la demanda. México todavía tiene un reto mayúsculo, no solamente para tener esa energía renovable, sino para asumir la demanda que ya viene. Por lo tanto, el reto es cómo transitar a esa energía renovable, esa transición energética mexicana que nos permita invertir hacia fuentes renovables con tecnologías, pero dar la disponibilidad, pero aparte haciéndola asequible al usuario final y hacerlo ya para poder capturar las oportunidades de trabajo del nearshoring. Es decir, los retos del ESG mexicano hay que evaluarlos con las singularidades de México y con el compromiso de todos, con un gran esfuerzo, pero siempre pensando que las singularidades y características del problema o las ventajas que tenemos en México son unas. Y el tema para mí es encontrar ese balance correcto para poder desarrollar el país y al mismo tiempo desarrollarlo de una forma sustentable. Perfecto, muchas gracias, Alejandro. Ahora vamos a tocar uno de los últimos temas justamente contemplados, el tema de incentivos fiscales. Y esto hoy, cuando tenemos una estrechez de los recursos del gobierno, cuando en la narrativa se habla de una reforma fiscal, ¿de dónde saldrían, Paco, si es que hubiese incentivos fiscales, por ejemplo, para proyectos de infraestructura o para otros tantos proyectos para este país? Déjame decirte, es algo de lo que México no ha dado, incentivos fiscales. Hemos ido transitando sin ellos y compitiendo con otras partes del mundo que sí los dan y la verdad es que no hemos tenido que ir trabajando con las condiciones que tenemos día a día en México, ¿no? Y regresamos al punto anterior, el gran incentivo es todo lo que ofrece este gran país. Y un dato que hace rato no dimos, hablando de la generación de empleo, hoy estamos en 2.7, es una cifra histórica de desempleo, que hoy nos falta empleo y estamos trabajando muy fuerte en la parte de informalidad, que hay un 55%
en la informalidad. Entonces ahí es donde tenemos que enfocarnos y también enfocarnos en el talento. Dicho de otra manera, y hablando sin salirme del tema de incentivos fiscales, hemos estado empujando en una política industrial. No puede ser que México seamos la potencia número 12 económicamente del mundo, somos el país número 7 en manufactura del mundo, o sea, la capacidad instalada industrial que tiene este país es la número 7 a nivel mundial, y que no tengamos una política industrial, eso sí, pues no cabe, ¿no? Ahorita ya con el Marcelo Ebrard, secretario de Economía, también ya estamos ahora sí trabajando en una política industrial, que hay una propuesta que hicimos y donde los principales puntos es elevar el talento. A la hora, hablando de empleo, tenemos que capacitar más, y a la manera que capacitemos y lleguemos al talento, ahí es donde están las oportunidades y el mejor vivir o el bienestar de los trabajadores. Elevar el contenido nacional, por eso están tomando acciones, y la presión que hay de Estados Unidos, porque en los capítulos tenemos el compromiso en la parte automotriz de al menos el 70%, que es difícil de cumplirlo, ¿no? Pero vamos, porque nuestro contenido nacional hoy no pasamos del 22% en lo transversal. Gracias, Entonces, sí, es un tema muy importante. Y bueno, pues como incentivos ahora en los polos de desarrollo, si hay algunos incentivos en la frontera norte, hay algunos otros, pero sí tenemos que, ojalá algunos estados, porque todos enfocamos al gobierno central y realmente las inversiones caen en los estados. Todos los estados son los que deberían de ofrecer incentivos para atraer, para ser más competitivos y hacer competencia entre ellos para traer inversiones, y creo que eso pudiera ayudar más. Muchas gracias, Paco. Harry, ¿algún comentario respecto a los incentivos? Sobre todo, a veces se ha satanizado este concepto de los incentivos fiscales, cuando el gobierno, la administración anterior vino con la espada desenvainada y decía, no se trata de cobrar más, sino cobrar mejor, y todo lo que implicara esa frase. Pero ¿cómo lo ves tú desde ese punto de vista? Yo creo que los impuestos, como digo, muchas veces si pagas impuestos es porque generaste. Entonces yo creo que mi mente es ver cómo logro yo generar algo, y que sí tengo que pagar mis impuestos, ¿no? Y no estar pensando tanto en qué incentivo me van a dar para pagar menos, sino más bien qué incentivo me van a dar para mejorar mi institución para poder generar mayor ingresos, ¿no? Claro. Entonces, en los financieros es muy poco hablar del tema de los incentivos, sino que nuestro costo primordial es el costo, ¿no? Entonces, buscar cómo eficientizar los costos. Por supuesto. 25 años Naturgy en México. ¿Qué dice de los incentivos? ¿Los ha necesitado? ¿Los espera? ¿Los busca? No, yo concuerdo. O sea, yo creo que lo que tenemos que pensar es en generar mayor valor. ¿Qué incentivos es desarrollar infraestructura? Permitir invertir de forma acelerada. O sea, creo que hemos descrito en este panel las oportunidades y características de México muy bien. Un reto muy importante es hacer que la inversión fluya de forma eficiente, y para eso, digamos, mayor coordinación en la tramitología medioambiental, de construcción municipal, estatal y federal, ese alineamiento de los trámites en México. Ese debería ser nuestro incentivo para el desarrollo de infraestructura, porque al final empresas serias, empresas que se destacan en México en el mundo energético, tenemos muchos players de primer nivel en México en el mundo energético, todos somos empresas serias, ESG, que pagamos impuestos y queremos generar mayores beneficios para pagar mayores impuestos y contribuir a nuestro México. El tema es ejecutarlo con mayor eficiencia. Creo que la concentración es en cómo facilitar los procesos de inversión más que en cómo generar estímulos fiscales. Por supuesto. Muchas gracias, Alejandro. Se nos está terminando el tiempo, pero un mensaje para cerrar, Paco, por favor. Platicamos sobre muchos aspectos y lo decía Alejandro bien, de las oportunidades que ofrece. Hay que ver, yo digo, México es compra de mediano plazo. ¿Cómo lo ves tú, Paco? Sí, mira, México, si esto fuera un automóvil, estuviéramos en una pista, México sería un Ferrari, pero que vamos a 80 kilómetros por hora. Tenemos que quitarle
el freno para poder ir hasta 300 kilómetros por hora. Tenemos las condiciones, tenemos todo, no nos falta nada en este país para que podamos todavía incrementar y alinear criterios de los legisladores, el Ejecutivo, los empresarios, los trabajadores, en ese rumbo, que queremos ser la economía número 10 y después la número 8, porque tal pareciera que de repente nos meten algunas iniciativas que es como meterle otra vez freno a esto. Entonces, lo dijeron hace un momento, tenemos que armonizar respetando el medio ambiente, o sea, con una regulación responsable y sobre todo armoniosa como región con Estados Unidos y Canadá, para que este equilibrio lo podamos lograr y de esa manera elevar la velocidad de crecimiento, que a la hora que hablemos de crecimiento es transversal, nos va bien a todos. México, en estos últimos años la iniciativa privada ha crecido 12% en promedio. O sea, sí tenemos un México con muy buena potencia, sin embargo nos falta quitarle el freno para que podamos alcanzar esos 300 kilómetros por hora en el sentido figurado económico, ¿no? Y por último, México tenemos Pacífico, tenemos Atlántico, tenemos frontera con Centro y Sudamérica y la del norte, que la del norte, los 3.156 kilómetros que tenemos con la frontera norte equivalen a $1.200 millones diariamente, que es lo que tenemos, equivale, para que tengan una idea, tenemos tratados con otros países y de intercambio comercial al año, es lo que tenemos en un día con la frontera norte, y que si esta franja fronteriza fuera un país, y con esto cierro, sería la tercera economía del mundo, equivalente a Alemania. De ese tamaño es México, así es que quitemos el freno y vamos a darle. Venga. Gracias. Francisco Cervantes, presidente del Consejo Coordinador Empresarial. Harry, Yo quisiera terminar con lo que dijiste, Paco, diciendo que seamos soñadores, porque siempre soñar es lo más bonito, pero más que nada hay que ser realistas. Y la realidad es de que nos tenemos que levantar todos los días con las ganas de crear tus sueños realidad todos los días. Es muy difícil, es buscar cómo sí, y repito, cómo buscar cómo sí lograr para poder mejorar todos, porque si mejoramos todos, vamos a crecer juntos todos y vamos a lograr la tercera economía. Y esa es mi manera de cerrar este panel. Harry Zagal, CEO de Plus Corp. Alejandro, por favor. Pues nada, sumarme a los mensajes de cierre. Diálogo, competitividad, trabajo duro, buena voluntad. Es un momento muy importante para el país y la clave está en los mexicanos que sabemos hacer las cosas y las sabemos hacer bien. Muchas gracias, Alejandro Peón, director general de Naturgy México. Yo soy Roberto Aguilar y yo solamente agregaría una cosa. En este mundo hay de dos. Lloramos o vendemos pañuelos, y aquí vamos a vender muchos pañuelos. Gracias por su atención este día. Muchas gracias. Le agradecemos mucho a Roberto Aguilar y a nuestros panelistas por esta charla sobre el nearshoring y cómo se están adaptando las empresas el día de hoy para los cambios. Importantes temas como el tema energético, etcétera.